Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Eh, Vamos a continuar hoy con el ciclo de seminarios web que organizamos junto con el doctor Matías Quesada desde la Comité de Cirugía Bioendoscópica y Mini-Invasiva de la Asociación Argentina de Cirugía. Hoy es el turno de la subcomisión de coloproctología y tengo el gusto y el placer de poder presentar hoy a un joven y brillante cirujano colombiano que está en Canadá desde hace muchos años. Y digo joven y brillante cirujano y también amigo. Tuvimos el gusto de compartir toda su experiencia el año pasado cuando estaba en la ciudad de Sudbury, en la provincia de Ontario, donde estuvimos visitándolo, viendo resecciones totales del mesorrecto por vía transanal. Y además tuvimos la oportunidad de disfrutar su hospitalidad. Y hoy, repito, es un placer tenerlo como invitado. Hoy en este momento el doctor Antonio Caicedo se encuentra en otro centro, está trabajando en el Kingston Health Sciences Center como cirujano de colon y recto en la ciudad de Kingston, en la provincia de Ontario, en Canadá. Es además profesor asociado de cirugía en la Universidad de Queens. Y bueno, sin más presentaciones, le cedo la palabra le agradezco desde ya a Antonio Caicedo por estar esta noche con nosotros y le cedo la palabra al doctor Ricardo Mentz, que es quien está a cargo de la subcomisión de coloproctología de nuestro comité y quien va a coordinar toda la sesión de esta noche. Ricardo. Muchas gracias, Fabio, por tus palabras, por presentarlo a Antonio. Antonio, muchas gracias por compartir con nosotros hoy, por estar esta noche con nosotros y compartir tu experiencia. En segundo lugar, quiero agradecerle a Fabio y a Matías por la organización de esta actividad y por promover esta actividad en la Asociación de Cirugía. Quiero presentar a los comentadores de esta noche, sin dejar de agradecer primero también a Romina Bianchi como coordinadora y responsable en gran medida de la organización de este evento, y de nuestras secretarias Jessica y Ornette. Vamos a tener como comentadores esta noche al doctor Ángel Minetti, un reconocido cirujano colorectal de nuestro medio, que trabaja en el Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, y el doctor Gustavo Rossi, del Hospital Italiano de Buenos Aires. Esta actividad la vamos a organizar de la siguiente manera. El doctor Caicedo va a hacer su presentación. Posteriormente van a hacer uso de la palabra para sus comentarios el doctor Ángel Minetti y el doctor Rossi. Y finalmente vamos a abrir el debate al resto de los participantes, donde van a poder escribir las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas abajo y a la derecha de la pantalla. Yo las voy a levantar ahí, las voy a transmitir a al doctor Caicedo o a los comentadores según a quien estén dirigidos. Sin más introducción que esta, quiero invitarlo al doctor Antonio Caicedo a que exponga su presentación sobre colectomía derecha laparoscópica, aspectos técnicos y disección linfática D3. Adelante, Antonio. Bueno, muchas gracias. Para mí es verdaderamente un placer y un honor poder compartir con ustedes. Como bien lo dijo Fabio, ya hemos compartido en diferentes instancias y con varios de ustedes hemos tenido la oportunidad no solo de partir, sino de intercambiar en otras situaciones con Gustavo, con Romina, con Juan Carlos Patrón, con Fabio, evidentemente. Y pues muchas gracias. Espero poder compartirles esta presentación sobre disección linfática de la colectomía derecha y algunos aspectos técnicos. Y antes de presentar un poquito la parte desde el punto de vista técnico, yo creo que es importante reconocer qué es la excisión completa del mesocolon. Esto, yo imagino que todos tienen un poco de conocimiento sobre esto, descrita en el 2009 por Homberberg en Alemania, y se basa básicamente en el concepto de remover el mesenterio en un paquete embriológico de la misma forma como nosotros hacemos la disección del recto. ¿Por qué? Porque hay que remover el tumor de manera adecuada y el acompañamiento linfático. Hay maneras de medir cómo esto se hace, así como el patólogo mide de manera
En el mesorrecto, la integridad y los márgenes, aquí está en verde marcado la distancia del tumor hacia el pedículo, en amarillo la distancia de la pared abdominal hacia el pedículo, en azul ustedes ven el tamaño del espécimen, es decir, del colon, y en negro está medida el área del mesenterio. En realidad hay varias publicaciones, muchísimas publicaciones que soportan el hacer esta disección, y lo que queremos es recoger de manera completamente oncológica el contenido que está en ese mesenterio, contenido que está dentro de esa grasa, y básicamente las potenciales metástasis de los ganglios linfáticos de ese tumor primario. Pase con mi presentación. Cuando nosotros hacemos una disección, normalmente este es el paquete que se obtiene. Esto es lo que tradicionalmente se remueve, y lo que se quiere con la disección 3D es obtener esto que está marcado en azul claro, y es obtener una ligadura central de esos vasos. Imperativo que nosotros conservemos esta ventana duodenomesentérica, y en esa ventana duodenomesentérica realmente no hay nodos linfáticos, es esa telita que todos vemos en el momento de la disección. Lo que sucede ahí es que cuando uno mantiene esta integridad, se está cerciorando de que el mesenterio y su alrededor se mantenga intacto. ¿Por qué? Porque ustedes están teniendo la consideración de mantener la integridad de esa ventana o preservar esa ventana duodenomesentérica. Como ya bien lo mencioné, el principio básico de la cirugía es recoger todos los nódulos linfáticos, y pues está muy claro y está demostrado. Hay muchas publicaciones al respecto que soportan esto, y la evidencia soporta la realización de esto. Pero ¿qué pasa? Como casi todas las cirugías, de alguna forma es una moda, y la moda es la nueva tendencia en hacer cirugía, y hay personas que argumentan que esto es el estándar de cuidado de los pacientes. Yo pienso que hay un lugar para hacer resecciones completas del mesocolon, pero no estoy convencido, basado en la evidencia, y esto lo presenté hace poquito en alguna presentación de Seyes, algunos de pronto tuvieron la oportunidad de verlo. No es necesariamente el estándar de cuidado, no es el standard of care que en algunas partes nos dicen y nos quieren hacer creer. Ahora, esto se puede hacer abierto, se puede hacer laparoscópico, se puede hacer robótico, sí, y la evidencia demuestra que hacerlo laparoscópico, este es el JCOG, demuestra que hacerlo laparoscópico tiene los mismos resultados que hacerlo abierto. Básicamente lo mismo que podemos hacer o pudimos ver con el Color 3, con el Classic, con el estudio de Barcelona para hacer cirugía de recto. Y tiene básicamente los mismos resultados, o por lo menos no son inferiores a la cirugía abierta. ¿Qué pasa con la resección D3? Tiene unos riesgos potenciales que no son insignificantes, tiene una curva de aprendizaje bastante importante, la cual genera ciertos riesgos para el paciente. Aprender a hacer la disección 3D no es fácil. Ahora, yo creo que se vuelve fácil en la medida en que uno maneje y aprenda la anatomía, y es similar a lo que pasa con el recto. Ahora, complicaciones severas incluyen, por ejemplo, la lesión de la vena mesentérica superior, lo cual es gravísimo, y si sucede puede conllevar a la muerte del paciente. No es algo totalmente insignificante, y los estudios demuestran que hacer la decisión completa del mesocolon tiene un riesgo más alto de que esto ocurra. Hay otras cosas como daño en los diferentes estudios, como daño de la vena esplénica, sangrado masivo, incluso sepsis, y pacientes que entran en falla respiratoria sistémica, y algunos pacientes que tienen otro tipo de injurias, como el hecho de hacer una parálisis gástrica. Yo he hablado con varias personas de diferentes centros, y de manera, algunos anecdótica, hablan de esta parálisis y se encuentran con el problema de que no tienen cómo resolverlo, y esos pacientes se mueren. Muchos de esos pacientes hacen simplemente una parálisis gástrica, una atonía gástrica, y no sabemos ni siquiera por qué hacen esa atonía gástrica.
esos pacientes hacen una increíble, tienen un riesgo increíble de aspiración. Entonces, yo lo único que les quiero decir es que cuando nosotros nos pasamos de hacer la resección del recto normal a hacer la resección mesorrectal, como la describió Bill Hill, había una ganancia enorme. ¿Cuál? Que la recurrencia local en el cáncer de recto iba entre 20 al 45% dependiendo de donde uno leyera. La recurrencia local del cáncer de colon está en los dígitos simples, es decir, estaba en el 6, en el 7, en el 8%. Es decir, la ganancia no es tan significativa como es en el cáncer de recto. Ahora, hay literatura que habla, no, que es que la ganancia es más o menos de un 10% y uno no sabe de dónde sale exactamente ese 10%, porque los estudios tienen muchos factores que son complicados de entender y es el hecho de que tienen terapia o quimioterapia adyuvante o neoadyuvante. Entonces no sabe uno de dónde sale ese 10%, porque además uno de los argumentos es que hay metástasis que van a los ganglios linfáticos que la histología normal no es capaz de detectar. Ese es uno de los argumentos, pero es un argumento teórico del cual no tenemos prueba alguna que exista. ¿Vale la pena hacer esto? Vale la pena desde el punto de vista que si uno hace esto, pues se estandariza la manera como se hace la cirugía. Hay un mejoramiento teórico en la sobrevida. Se pueden identificar potenciales nódulos que estarían cerca del páncreas, nódulos apicales que normalmente no retiramos. Y lo que sí definitivamente está claro es que vamos a retirar una mayor cantidad de ganglios linfáticos. Nosotros entendemos que si retiramos más ganglios linfáticos hay una mejor estadificación de estos pacientes y por ende asumimos que va a haber una mejor sobrevida de estos pacientes. Habiendo dicho esto, lo cual quiere decir que aunque yo pienso que hay un papel para esto y yo hago esta cirugía en casos específicos, lo que quiero dejar claro es que no es, en mi opinión, el estándar de que hay que hacerlo en todos y para todos los pacientes. ¿Por qué? Porque tiene una morbilidad alta, una curva de aprendizaje compleja y las consecuencias o las potenciales consecuencias son significativas. Si vamos a hablar de la parte técnica, pienso yo que lo más importante es estar al tanto de la anatomía. Y hubo algo que yo quería decir en un principio y cuando hablamos con los organizadores, yo dije que me disculpaba por el hecho de que las filminas o las diapositivas estuvieran en inglés, no porque ustedes no hablen inglés, porque estoy seguro que todos tienen eso muy claro, sino por el hecho de que estoy presentando esto en inglés y estoy hablando en español. Entonces no lo hago por ridiculez, sino simplemente porque estas filminas ya las tenía hechas y tendría que volver a cambiar toda la charla. Hay que estar al tanto de la anatomía. Y la anatomía del mesenterio es una anatomía fácil de entender, pero es una anatomía de alguna manera compleja. Y lo que hay que entender es que el mesenterio como tal es un órgano que comunica otros órganos y conecta no solamente la parte vascular, sino toda la parte nerviosa y la parte linfática de estos órganos. Este es uno, yo creo, de las mejores publicaciones para entender el mesenterio del Lancet del 2017 y hace una descripción increíblemente buena del desarrollo embriológico y anatómico del mesenterio. Esto es más o menos lo que nosotros siempre hemos visto y lo que hay que tener en cuenta aquí es esto, la ubicación de la vena mesentérica superior. ¿Por qué hay que tener en cuenta la ubicación de la vena mesentérica superior? Porque es la clave de la disección del mesocolon derecho y porque además es tan variable que lo que puede generar problemas es esa variabilidad de la anatomía de la arteria mesentérica superior. Entonces, tiene una configuración muy inconsistente y aquí yo les estaba tratando de mostrar, voy a ver si logro poner un highlighter aquí. Bueno, no sé por qué no lo puedo poner. Pensé que lo tenía. Ok, aquí está. Y es esto. Esta es la configuración normal que nosotros vemos en prácticamente todos los libros sobre cómo es la vena mesentérica superior. Entonces aquí está algo que es el tronco de Henle, que está compuesto básicamente por la
vena cólica derecha y la vena gastroepiploica. Esta vena cólica derecha reemplaza en la mayoría de los pacientes la vena cólica derecha, y la arteria cólica derecha, que está representada en todos los libros y siempre que estudiamos anatomía nos la enseñaron, no existe sino probablemente como en el 15-20% de las personas. Aquí está la arteria mesentérica superior y aquí están los vasos ileocólicos, que de alguna manera es el punto de partida para mí de la cirugía. Parece ser que para cambiarlo me va a tocar, ok, me vengo hacia acá. Entonces aquí está la arteria cólica derecha, aquí está la arteria o los vasos cólicos de la cólica media, y aquí están los vasos ileocólicos y la arteria mesentérica superior, que es lo que más o menos nosotros conocemos. Ahora, hay mucha variabilidad en esto. El tronco de Henle puede ser simplemente una arteria gastroepiploica que va hacia arriba y tener la vena cólica derecha partiendo directamente o uniéndose directamente a la vena mesentérica superior. Podemos tener aquí los vasos ileocólicos aquí abajo, y casi siempre va a haber una o dos venas yeyunales que son bastante grandes. Otro punto importante es entender esto, la ubicación o la relación de la arteria ileocólica y la vena ileocólica, en la cual es más o menos como lanzar una moneda al aire. En el 45% de los casos uno se puede encontrar que la arteria está pasando por delante de la vena, o en el 55% de los casos uno se puede encontrar que la arteria está pasando por detrás de la vena mesentérica superior. ¿Por qué es importante? Porque es lo que hay que reconocer en el momento de la disección. Esto ya se los mostré. Y hay variaciones importantes de este tronco de Henle. Variaciones como ¿cuáles? Variaciones como esta. Esto es lo que normalmente, o el 65% de los pacientes van a tener. No van a tener una vena cólica derecha como tal, van a tener un tronco de Henle del cual sale esta vena cólica derecha hacia acá y sale la vena gastroepiploica. Súper importante en el momento de la disección. Lo otro que puede pasar es que los pacientes tengan una vena ileocólica saliendo directamente desde el tronco de Henle, es decir, no tienen esta vena ileocólica, no tienen esta cólica derecha y no tienen, y están saliendo todas de este tronco común. Lo otro que puede pasar es tener esa combinación y aún tener la vena de los vasos de la cólica media saliendo o uniéndose directamente acá. Esto pasa, como acuerdo de los estudios cadavéricos, probablemente como en el 2% de los pacientes, de pronto menos. Aquí les estoy mostrando esto, y es entender que hay una variabilidad muy importante. Esta es la vena mesentérica superior. Miren aquí la cólica derecha, la gastroepiploica, es decir, que no están unidas, y aquí estaría la vena cólica media. Así se ve más o menos cuando uno está haciendo la disección y se encuentra con eso. Entonces, si uno piensa que es solamente un espectro de la anatomía y va y se encuentra esto, va a tener varios problemas. No hay nada más variable que la anatomía del colon derecho, al menos la anatomía vascular. Entonces, ustedes se dan cuenta, hacia acá está la cabeza, está la parte superior, la parte inferior, la parte medial, la parte lateral. Esta es la vena mesentérica superior, y aquí vemos toda la confluencia de estos vasos. Pasamos a la siguiente. En la parte superior está aquí arriba y la arteria mesentérica superior está aquí, y el tronco común o el tronco de Henle está saliendo a este lado, pero miren, la cólica derecha está llegando de este lado. Más variantes, igual lo que ya habíamos repetido y lo que puede seguir pasando. Los vasos de la cólica media aquí saliendo hacia arriba. Entonces las variantes son muchísimas. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que hay esa variante anatómica. Yo pensaría que de los estudios que yo he leído y de los que me he encontrado, creo yo que este es el mejor si uno quiere meterse a hacer, y no es realmente un estudio, sino una publicación sobre conceptos de expertos, más o menos 3 expertos, y está Michael Adamina de Suiza y está Stefan Benz, que es el autor senior de esta publicación, y ellos hablan de la teoría del libro abierto. Esto lo publicaron como en el 2017, 2018, y hablan de la teoría del libro abierto, y es decir, entender las diferentes capas que se ven cuando uno va entrando a hacer esta disección. ¿Cuál es el punto inicial? Determinar dónde está la línea media.
¿Por qué es importante determinar dónde está la línea media? Porque es lo que nos dice cómo va la vena mesentérica superior. Cuando uno puede determinar dónde va la mesentérica superior, puede entender cuál es la orientación de lo que va a hacer, y esto es una de las gráficas de la publicación original. Y aquí puede uno entender entonces cómo va a abrir esas capas. Uno puede, o las hojas del libro que ustedes la ven aquí, entonces uno puede empezar por esta hoja superior o puede empezar por esta hoja inferior y tratar de llegar a la disección de acá, hasta donde uno está. Entonces, la idea es identificar dónde está la vena mesentérica superior. Uno puede hacer la disección medial a lateral o lateral a medial del colon derecho cuando uno empieza, sin hacer ningún tipo de división de los vasos. Aquí les muestro un video de una persona bastante delgada, y lo que se hace es elevar el mesenterio del colon transverso para tratar de identificar la vena mesentérica superior, y se hace una extensión lateral aquí de los vasos de la cólica media. Entonces aquí está la vena mesentérica superior y aquí están los vasos iliocólicos. Ahí están los vasos iliocólicos, ahí está la vena mesentérica superior, y yo la puedo simplemente demarcar. Okay, esto no sé por qué sale. La puedo demarcar, y no quiere decir que empecé la disección, simplemente la estoy marcando. La puedo marcar con el armónico, que para mí es el mejor instrumento que existe para esto, o la puedo marcar con el electrocauterio. En la medida en que la marco, ya tengo una referencia. Ahora, no todos los pacientes... no sé por qué... Ok, aquí. No todos los pacientes van a tener tan poca grasa. Hay pacientes que son muy gordos y en los cuales no se va a ver. La clave es entonces elevar el mesenterio. ¿Y para qué eleva uno el mesenterio? Porque si ustedes miran, la línea media normalmente coincide con el ligamento falciforme. Entonces es una referencia muy buena, porque le puede dar uno un poquito de objetividad para decirle, bueno, mire, la línea media está ahí, ahí es donde usted va a ir. Y en este momento ustedes ven que con el electrocauterio lo único que se hace es demarcar. ¿Demarcar para qué? Para saber dónde va a llegar uno. Y la disección realmente empieza, como está aquí en el libro abierto, empieza de abajo hacia arriba. Aunque vuelvo y repito, uno pudiera empezar desde arriba, pero si ustedes ven la flecha, la disección empieza aquí. Ahora, ¿qué pasa? Si yo estoy haciendo una resección derecha, normalmente lo que busco son estos, los vasos iliocólicos, y empiezo, identifico, si lo puedo ver, hay pacientes en los que no se ve el duodeno y los vasos iliocólicos como tal. Genero tracción lateral y me vengo a hacer la disección aquí donde ustedes ven esa línea superior. Esa línea superior que ustedes ven acá es donde normalmente uno hace la disección. Pero ¿qué pasa? No hay que hacer la disección ahí, porque hay que venirse hasta acá abajo, porque en todo este espacio de grasa hay ganglios linfáticos que van a estar probablemente afectados si uno tiene un tumor grande que está localizado cerca del ciego, cerca de la válvula ileocecal o del colon ascendente. La preferencia mía normalmente es hacer esta disección acá, y se las voy a mostrar. Si esto me funciona, ¿cómo hago yo la disección? Y lo que hago yo generalmente es tracción, como se muestra aquí, identificar el duodeno, identificar los vasos ileocólicos y entrar en esa ventana. Y uno entra de manera muy sencilla, y hay un marcador muy fácil para saber si uno está en el plano adecuado. ¿Cuál es? Que el paciente no sangra. Si hay sangre, algo está pasando. O me metí en el plano que no era, o simplemente rompí un vasito que no tenía que romper. El duodeno se ve aquí en la línea media, donde yo lo quiero ver. Lo que hice fue que paré esto. El duodeno se ve en la línea media, donde yo lo quiero ver, perdón. El duodeno se ve ahí en la línea media donde yo lo quiero ver, y tengo que necesariamente identificarlo. ¿Por qué? Porque eso me da un parámetro de hasta dónde va a llegar mi disección, por lo menos en la parte medial. Este es un ejemplo de un caso de cirugía abierta en el cual ustedes pueden apreciar dónde están los vasos ileocólicos, dónde está
la vena mesentérica, y la incisión número 1 es donde uno normalmente haría o convencionalmente se haría la incisión. En la incisión número 2, ahí es donde uno tiene que empezar. ¿Cuál es la ventaja de empezar ahí? Uno, que vamos a tener suficiente mesenterio de ese lado, pero lo otro es que vamos a empezar en un sitio seguro, lejos de la vena mesentérica superior. Entonces, aquí está, y aquí ustedes lo están viendo, ahorita les voy a mostrar de abajo hacia arriba cómo la ventana ya está creada. Ahí, aquí es este hueco que ustedes ven ahí en la parte izquierda, ya la ventana está creada y se está haciendo la disección de caudal hacia la cabeza, de manera cefálica. Se empieza a hacer con el armónico hasta que se identifica la vena mesentérica superior. ¿Por qué vale la pena hacerlo de esta manera? Porque si usted se encuentra con la vena mesentérica superior arriba, de entrada, y la daña, repararla es mucho más complejo que si uno la daña en la parte distal, y probablemente las consecuencias de dañar la vena en la parte distal son mínimas o ninguna si uno quisiera. Importante en el momento de estar disecando la vena, meterse en el plano donde está la túnica adventicia. ¿Por qué? Porque en la túnica adventicia lo que hay es tejido conectivo y no se va a dañar ni la vena y se va a ir en un plano que es fácil. En la medida en que vamos progresando, lo que tenemos que ir haciendo es encontrarnos con estos vasos ileocólicos. ¿Qué pasa con estos vasos ileocólicos? Que son variables, no siempre están en la misma parte. Entonces, así como nos los encontramos allá abajo, pueden estar más arriba. Entonces, si uno quiere empezar la disección cerca de la vena o de la arteria o de los vasos, y uno empieza haciendo la disección aquí, pensando que se va a encontrar los vasos ileocólicos aquí, puede uno dañar la vena, siendo que los vasos están más arriba. Entonces, si uno entra en una ventana que teóricamente estaría aquí más abajo, y de ahí empieza uno a irse hasta acá, uno va a estar seguro. ¿Por qué? Porque no hay daño de dañar la vena aquí, que sería mucho más grave que dañar la vena aquí abajo. Entonces, si seguimos, les muestro, por alguna razón este video no quiere andar. Entonces, abre uno la ventana en la parte distal, muy por debajo de los vasos ileocólicos, o al menos por debajo de los vasos ileocólicos. Y cuando abre esa ventana, no solamente usted asegura que usted tiene la grasa que necesita tener esos vasos, sino que va a poder planear llegar aquí, a esta V de los vasos ileocólicos. La puede planear empezando desde aquí y se mueve hacia arriba. Esa es la vista en V que describen en el paper del cual ya les hablé. Y que para mí es la forma ideal de hacer la disección. Entonces, aquí están marcados los vasos ileocólicos, aquí está haciendo tracción y aquí simplemente se está marcando con el electrocauterio y sabe uno simplemente para dónde va. Se hace la demarcación, la línea roja es la disección convencional, la línea verde es la disección de 3D y se abre la ventana. Ahora, en este se aterrizó muy cerca de los vasos. Mi preferencia no es aterrizar tan cerca de los vasos, sino estar mucho más hacia la derecha y moverme de la derecha, es decir, de la parte caudal hacia la parte cefálica. Ahí está la vena, aquí está la arteria. Lo que decíamos, la arteria, si ustedes se dan cuenta, está pasando por debajo de la vena y es lo que pasa como en el 45% de los casos. Seguimos progresando. Y la disección va en el sentido de la flecha, en disección cefálica. Entonces ya pasamos esta parte donde está la vena ileocólica y seguimos moviéndonos hacia arriba sobre el eje de la vena mesentérica superior. En la medida en que nos movemos en este eje de la vena mesentérica superior, aquí nos vamos a encontrar otra vez con los vasos ileocólicos y aquí, como les digo, la vena ileocólica, la arteria ileocólica, y lo que hay que hacer es tratar de separarlas. Con el hemoclip, o el hemolog, perdón, que yo creo que es lo que la mayoría de la gente utiliza, aunque en las venas yo normalmente lo que hago es poner los clips de titanio y sigue uno progresando hacia arriba. En este momento uno está muy cerca, este es un ejemplo, otro ejemplo, pero en este momento está uno muy cerca o muy pegado a la vena mesentérica superior. Esta es la ileocólica,
arteria ileocólica, la vena ileocólica, pero ustedes ven en la parte derecha de la pantalla que uno está muy pegado a la vena mesentérica superior, que como ya lo dije antes, es el reparo principal que uno tiene que tener. Creo que este video ya lo mostramos, ¿sí? ¿Qué sigue? Ya hicimos los vasos ileocólicos, seguimos progresando en este margen, nos vamos a encontrar posiblemente con la arteria cólica derecha, como lo dije, está presente en el 20% de los pacientes, y probablemente con la vena cólica derecha. Puede que la encontremos, puede que no la encontremos, pero hay que estar preparado para encontrarla. Entonces, si uno la va a encontrar, lo que se ve es esto: en la mayoría de los pacientes no existe esa vena ileocólica, esa vena cólica derecha, sino simplemente esta es la representación de lo que pasa, y la vena cólica derecha está ahí arriba saliendo del tronco de Henle, y es lo que uno tiene que saber. Hay estudios, por ejemplo, estos estudios de tomografía, que muestran que más o menos en el 83% de los pacientes la vena sale realmente de ahí, del tronco de Henle. No existe en esta ubicación, que es la ubicación que nosotros pensamos o que estamos de alguna manera programados para pensar que es la ubicación más frecuente de la vena, pero no es cierto, no es ahí donde está normalmente la ubicación de la vena. Y aquí les sigo mostrando, si sigo progresando, y en la parte derecha, no sé qué pasa cuando trato de tomar el pointer, se me para. Me voy a encontrar con la vena, y ahí está. Y la puedo o tomar la vena, que normalmente es muy pequeña o de alguna manera insignificante, o le puedo, en caso, si me encuentro una arteria que es significante, poner clips y dividirla. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es saber que puede existir. Entonces, si sé que puede existir, lo que necesito hacer es seguir haciendo mi disección sobre la vena. En caso tal de que me la encuentre, pues la divido. Aquí, nuevamente, este es con el electrocauterio, y me voy a encontrar un paciente que tiene tanto vena como arteria. Aquí está la arteria por delante. Se cargan los clips y se divide con un instrumento de energía alternativa. Y aquí está la vena cólica derecha, que como lo dije, es infrecuente. Y si ustedes ven lo que está por debajo, era la vena mesentérica superior. Si ya pasé la vena mesentérica superior, ¿qué me queda? Probablemente la parte más difícil, en mi opinión, que es enfrentarme a esto, al tronco de Henle y cómo lo divido. Y aquí hay diferentes puntos. Hay gente que piensa que el tronco de Henle se puede hacer así como venimos, desde acá hacia acá. Hay gente que piensa que el tronco de Henle se debe hacer desde la parte supramesocólica, usando la hoja más superior del libro. O hay gente que piensa que se puede crear una ventana acá entre el duodeno y por encima del páncreas y llegarle al tronco de Henle. Y lo último sería la división de los vasos cólicos medios. Entonces voy a tratar de mostrarles algo referente a esto. Aquí simplemente para mostrar una variación anatómica importante de los vasos cólicos medios, y en un porcentaje importante vienen del mismo, de la vena mesentérica superior, casi que en un 70%. La vena cólica media viene de la mesentérica superior como una rama directa, o se une a la arteria mesentérica superior como una rama directa. Aquí ustedes pueden ver, esto simplemente es una foto del video en el que se ve, ahí está demarcado la vena mesentérica superior, la ileocólica derecha, arteria y vena, la cólica derecha, la arteria, y muy importante, creo yo, que es entender esta relación. Aquí está el duodeno y aquí está formándose la C del duodeno. Aquí está el páncreas. Esto que está aquí es la cabeza del páncreas, este es el cuerpo del páncreas, y este es el tronco de Henle. Esta es donde puede estar muy probablemente esta vena, que puede ser la vena cólica derecha, no la arteria está aquí, la vena cólica derecha y la gastroepiploica, que iría hacia arriba. Y acá, en alguna parte, como está la arteria, tiene que salir de aquí la arteria cólica media. Por ende, la vena tiene que estar
debajo de esto, en alguno de estos sitios donde está la grasa. Pacientes muy delgados, como este, por ejemplo. Entonces, se levanta el mesenterio y se está tratando de hacer esta tracción lateral. Se hace la tracción lateral. Si uno se confunde, ustedes pueden ver cómo está levantada, ahorita lo van a ver, cómo estaba levantada la arteria y la vena mesentérica superior. Es decir, no está pegada hacia atrás como uno esperaría. Y está la vena mesentérica superior. Uno podría pensar, no, pero está más atrás, está más profunda. No, no lo está. Y la vena y la arteria están bastante delgadas aquí. Y uno, al generar tracción, la puede levantar. Y ahí está el tronco de Henle. Y ahí era lo que yo les decía. Puede uno disecarlo desde aquí, desde arriba, o tratar de irse desde abajo. Yo no le vería problema a disecarlo desde aquí, si lo veo así, claro, como la siguiente hoja del libro. Ahora, si no lo veo claro, pienso que habría que buscar, es decir, en un paciente más obeso, la posibilidad de hacerlo o supramesocólico o en la ventana entre pancreatoduodenal. No la del mesenterio, pero la ventana que estaría entre casi que el estómago y el páncreas, y ya les muestro un video sobre eso. Este ya lo vimos. Aquí es más o menos la misma representación de ese tronco de Henle. Aquí está claramente demostrado el tronco de Henle sobre la vena mesentérica superior y se ve claro. ¿Por qué es importante? Hay gente que habla de dividir dos ramas del tronco de Henle. Yo pienso, o por lo menos en mi experiencia, yo lo que he tratado es de dividirla cerca de la vena. Y de esa manera no tengo que dividir 2 o 3 o 4 ramas o lo que sea que tenga, sino simplemente el tronco principal. Y de esa manera no tengo que seguir lidiando con el resto. Aquí está, y llegamos ya a esta página del libro abierto, a la página de la mitad, y que básicamente es donde tenemos los mayores problemas, y es llegar a esta página donde está el tronco de Henle. Y de ahí allá lo que queda ya sería pues la división del colon y la división del resto del mesenterio y lidiar con los vasos de la cólica media. ¿Qué problema hay con los vasos de la cólica media? Pues el argumento está en que se divide solo la rama derecha de la cólica media o se divide la cólica media completa desde el tronco. Si uno mira el argumento de que la base principal de hacer la disección es ir a recoger los ganglios apicales, no tendría sentido solamente dividir la rama derecha. Tendría uno que dividir la cólica en su origen, y es decir, hacer una disección realmente oncológica, por lo menos desde mi perspectiva. Aquí en este paciente estamos sobre la vena y se va haciendo la disección rápido hacia arriba. Esa es la vena mesentérica superior, se va entrando y ahí lo que se ve es el vaso iliocólico. Ahí ya ustedes lo van a ver cuando generemos tracciones, la vena mesocólica. Enseguida lo siguiente va a ser la arteria iliocólica, no mesocólica, perdón, iliocólica. Y ustedes ven cómo se está generando tracción y miren cómo después de que se pone el clip y se divide, se retrae completamente. Luego se hace la división de la arteria iliocólica, se sigue hacia arriba, se preserva la ventana pancreático-duodenal. En este caso yo no sé si había una arteria cólica derecha o cólica, creo que de pronto sí, ahí está. Una cólica derecha se divide y ahí está el tronco de Henle. Ese que se vio ahí era el tronco de Henle, que en mi opinión ahí se puede perfectamente dividir y ustedes ven cómo la vena está totalmente esqueletonizada, no sé si la palabra la estoy diciendo bien, pero está totalmente disecada y está, mejor dicho, pelada, expuesta para que se pueda ver. Esta es otra disección, una de las maniobras que yo creo que es más útil, y es utilizar la gasa planeando o aquí siguiendo la línea media. Y esta es la que yo les digo de meterse por la ventana entre el estómago o el duodeno y llegarle por arriba al páncreas. Entonces, abajo, ahí estaría el estómago, debajo del instrumento, y se va creando una ventana que va hacia el hígado, y allá se ve el hígado. Allá se ve el hígado aparecer, y lo que se hace es ligar la cólica media por arriba
luego la vena, y por último el asa de Henle, el tronco de Henle. Ahí está, el tronco de Henle. Y por eso decía yo que esta es probablemente la parte más compleja, porque es la parte que tiene de alguna manera más variaciones en cómo se le puede entrar. Es decir, se puede entrar por acá, por abajo, se puede entrar por la mitad o se puede entrar por acá, por arriba. Esta sería por arriba, en la cual el páncreas está expuesto, se bajó todo el mesenterio y está el páncreas aquí expuesto. Voy a ver si puedo mostrar un video parecido a eso, en el cual se está bajando. Aquí está, por ejemplo. Aquí está el mesenterio. Ahí está la gasa, que en mi práctica yo la uso para casi todo. Siempre una gasa para secar, para disecar, para usarla como un reparo anatómico. Y a la derecha ustedes ven el estómago y el duodeno. Ahí cerquitica está el duodeno. Entonces, aquí estoy entrando por arriba para buscar la cólica media. Se hace toda la rotación como si estuviera haciendo una maniobra casi que de trauma, una maniobra de Cattell, levantando el colon derecho. Ahí se alcanza a ver la cabeza del páncreas. Y en este momento, pues aquí hago un poquito de la disección que algunas personas llaman la infrapancreática, que no creo que sea realmente infrapancreática, sino es buscar el borde inferior del páncreas. Y en la mitad, ahí está la arteria, la cólica media. Nuevamente la gasa, no solo para secar, sino para hacer parte de la disección. Nos metemos por encima del páncreas, se mantiene la integridad del páncreas, se deja la gasa ahí y ahora nos vamos por la parte lateral metiéndonos a la trascavidad de los epiplones. Y esta es la última hoja del libro, la hoja más superior del libro. Y ya van a ver cómo bajando aquí, aterrizamos básicamente donde está la cólica media o el pedículo de la cólica media. Y aquí pues lo que hay que tener cuidado es no ir a dañar ninguna de las estructuras, la gastroepiploica o ninguna de las estructuras que van hacia el estómago. Y luego de que esto se divide y se abre, pues sería identificar cuál es el pedículo que corresponde a la arteria, y aquí se ve. El pedículo o que corresponde a los vasos cólicos medios. Y no lo hago pegado al vaso simplemente porque si lo hacemos pegado a los vasos, pues no estamos llevándonos, no estamos tomando la grasa que tienen los ganglios linfáticos que nos queremos llevar. Ahí está el pedículo de la cólica media por arriba. Se esqueletoniza o se diseca y ya lo que sigue pues es dividirla. Yo creo que no tiene ningún sentido que les hable de cómo se hace ni la extracción ni cómo se hace la reconstrucción. Mi preferencia es hacer una reconstrucción intracorpórea, isoperistáltica, no antiperistáltica, es decir, no técnica de Barcelona, sino hacerla intracorpórea con staplers y la enterotomía común. Yo la cierro con puntos continuos de V-lock, que es la sutura que tiene las barritas, que no se devuelve, que no hay que anudarla. Con esto les digo que creo que hay una evidencia fuerte que hacer una disección central del mesocolon genera una cantidad importante de tejido y de ganglios linfáticos mayor que lo que se hace de manera convencional, pero hay una evidencia limitada para decir en estos momentos que genera hacer esta operación una sobrevida mayor. Es probable que suceda, es probable que se pueda demostrar en estudios más grandes y adecuadamente diseñados. Esta es una publicación australiana en los cuales ellos hablan de una disección selectiva. En mi opinión, esta es la manera como se debe abordar esto. Yo creo que tumores grandes, tumores T3, T4, en los cuales creo uno que va a haber un beneficio significativo, es decir, vale la pena hacerle una disección de estas a una persona
en sus 70 o finales de los 70, finales de los 80, no sé qué tanto vamos a lograr. Ahora, si yo tengo un paciente 40, 50 años con un tumor de estos, en los cuales pienso que su sobrevida se va a ver definitivamente impactada por no hacerlo, en esos pacientes yo creo que vale la pena, es decir, caso por caso, no creo que debiese ser el estándar de cuidado. Y les agradezco mucho. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación. La verdad que brillante. Imágenes muy claras y muy precisas de una técnica muy refinada para operar. Yo como moderador le voy a dar la palabra a los comentadores, que son quienes se van a dedicar a hablar sobre tu presentación y sobre el tema. Le voy a dar la palabra al doctor Ángel Minetti, si por favor puede emitir su comentario. Bueno, hola, buenas noches a todos. En primer lugar, bueno, agradecer al doctor Leiro y a Ricardo la gentil invitación, y en segundo lugar, realmente Antonio Caicedo, te felicito, has dado una excelente conferencia, has mostrado una habilidad quirúrgica de la cual me voy gratamente contento. No voy a decir nada nuevo acerca de la discusión de este tema. Yo lo primero que tengo que decir es que yo esta operación por ahora todavía no la practico. Pero los temas que voy a discutir, creo que en la bibliografía lo que uno puede leer están bastante vistos. Una de las cosas que tú comentaste es, y lo que se ha hecho desde el inicio es comparar la incisión del mesorrecto con la incisión del mesocolon, y tú parcialmente lo has dicho. La incisión del mesorrecto fue una respuesta o un concepto a la tasa recidiva altísima que tenía la resección del recto bajo, en contraposición a lo que es la cirugía del cáncer de colon, que no tiene una tasa de recidiva local tan grande. Y los problemas son diferentes, porque si bien la decisión del mesorrecto es importante a la hora de ver la tasa recidiva local, no lo es tanto por la cantidad de ganglios que uno va a resecar alrededor, sino fundamentalmente por la invasión circunferencial que va a tener. ¿Por qué? Porque la posibilidad de realizar resecciones extendidas en una cavidad como es la pelviana, donde prácticamente lo único que uno tiene es la fascia, la fascia posterior, y después tiene la región ósea, que es donde prácticamente uno tiene el problema de la recidiva local, no es comparable al colon, porque el colon, los T4 o los tumores que tienen invasión a nivel hacia otros órganos extendida, son la mayor parte de las veces posibles de resecar, y eso hace una diferencia. Yo, en mi experiencia, las recidivas locales que he visto son en tumores muy grandes, alrededor del área del duodeno, es decir, tumores del ángulo hepático, tumores del colon ascendente alto, tumores del transverso muy grandes que pueden tener contigüidad, y que en esos tumores las resecciones extendidas a duodeno a veces no son lo R0 que uno pretende, y la mayor recidiva ha ido por ahí. Después, respecto de los ganglios, tú lo has dicho también, el número de ganglios por sí solo no es un factor a tener en cuenta a la hora de hablar de la recidiva. Clásicamente nosotros hemos aprendido, o nos han dicho, que el número de 12 ganglios de la resección de una pieza era satisfactorio, y eso fue basado en conceptos estadísticos, donde se dice que si uno tiene una resección de 12 ganglios, la probabilidad de tener un ganglio positivo es realmente muy baja. Y esto, bueno, habría que revertir este clásico concepto también. Así que, y lo otro que uno tiene
que ver quizás, como has dicho tú, que esto puede llegar a ser una cirugía electiva. Es decir, el cáncer de colon derecho, si bien denominamos colon derecho a todo lo embriológico, no es lo mismo el cáncer de fondo fecal que el del ascendente, que el del ángulo hepático, que el de colon transverso derecho. Quizás tengamos que más adelante, gracias a estas nuevas experiencias, ver la validez si por ahí selectivamente, de acuerdo a la localización, a la diferenciación tumoral, no es lo mismo un cáncer mucoide que un cáncer diferenciado, a la posibilidad quizás de biopsiar ganglios en la raíz del meso y hacer una especie de ganglio centinela, cosas que pueden llegar a venir basados en esto y por ahí crear algún tipo de indicación más selectiva para no estandarizarla, dado fundamentalmente que pienso que ha de tener algunas complicaciones, como tú has dicho, y complicaciones graves. Quienes estamos un poco familiarizados con la cirugía también del páncreas, esa región es una región que hay que manejarla con mucha habilidad. Por último, quiero decirte que la disección extendida de ganglios se da en otros órganos, se da en el estómago, se da en el recto con la redisección extrapelviana, y realmente es un tema de debate permanente y todavía a través del tiempo no se ha llegado a grandes avances. Nuevamente te felicito porque realmente disfruté mucho tu conferencia y realmente lo técnico y los videos, y bueno, es todo. Muchas gracias. Antonio, si quiere hacer algunos comentarios sobre esto. No, yo pienso que estamos de acuerdo en el sentido que es una operación que todavía genera mucha controversia. Y estoy de acuerdo con el doctor Mimetti que establecerla como el estándar, como lo mencioné, yo pienso que hay unas indicaciones en las cuales hay un beneficio. No sé, pienso que todavía hay mucho campo para desarrollarlo, pero creo que debiese ser parte del armamentario del cirujano colorectal, porque definitivamente hay pacientes que se benefician de hacerla y pensaría yo que es muy importante poder hacerla por vía mínimamente invasiva. La recidiva local como tal relacionada con los ganglios pues se da en el sentido de que estadísticamente mientras más ganglios yo tenga puedo hacer una correlación directa, un link para generar un estadiaje. Si yo tengo 50 ganglios y ninguno es positivo, estadísticamente es mucho menos probable que esa persona tenga células tumorales viajando porque no las he visto, o por lo menos células que yo pueda identificar. Ahora, si yo solo remuevo 5 y de esos 5 tengo 2, el 40% de mis ganglios están afectados. Es decir, estadísticamente estamos de acuerdo, 12 es un número arbitrario y de hecho lo extrapolamos al cáncer de recto, pero es una cuestión estadística. Ahí es donde está la fortaleza probablemente de defender la disección mesocólica, en la cual estoy de acuerdo, no es el estándar, pero pienso que esa es la parte donde en algún momento vamos a tener que ponernos de acuerdo, y es la posibilidad de remover eso, porque eso es lo que nos da esta operación, más ganglios, no más. Muchas gracias, Antonio. Le cedo la palabra a Gustavo Rossi, por favor. Bueno, buenas noches. Felicitaciones, Antonio, por la presentación. La verdad que fue muy ilustrativa, muy dinámica y práctica, y gracias al comité por permitirme participar de esta actividad educativa de la Asociación Argentina de Cirugía. Voy a tratar de hacer un comentario muy cortito, disparar una pregunta. Veo que hay 17 preguntas de gente del auditorio dispuestos a someterte a un interrogatorio, Antonio, así que yo, digamos, el comentario corto que quiero hacer a modo editorial es que creo que si en el mundo colorectal se está hablando mucho de esto es porque se está jerarquizando de alguna manera a la colectomía derecha, dándole quizás el mismo protagonismo que durante mucho tiempo tuvo las resecciones izquierdas y el recto,
sabiendo de hacer un control vascular muy preciso en el origen de la arteria mesentérica inferior, controlar la vena en el lado izquierdo, y de algún modo lo que se pretende replicar es exactamente lo mismo. Si somos tan criteriosos para ir a buscar una arteria mesentérica en origen y una vena debajo del páncreas, ¿por qué no replicarlo en el colon derecho, donde en teoría estaríamos haciendo un relevamiento de ganglios mayor? El segundo concepto importante es que para la gente que quizás está viendo este webinar, cuando uno lee la bibliografía hay mucha confusión entre lo que es una disección completa de mesocolon y una disección de 3, como fue la que mostraste hoy. Un poco la propuesta inicial de Hornenberger era una disección completa de mesocolon, sacando todo el paquete embriológico, ligando los vasos a nivel de 2, pero lo que claramente mostraste hoy es un D3, es disecando completamente los árboles venosos y arteriales en su origen. Y el último comentario que quiero hacer, y esto va a disparar una pregunta, es que quizás la pregunta que casi todo el mundo tiene es, bueno, ¿cómo elegir el candidato para hacerle, a quién sí, a quién no? Basados en que, lo mismo que en la resonancia, no podemos decir con una tomografía qué ganglio está afectado, a qué paciente le voy a hacer una disección de 3, qué ganglio no está afectado, a qué paciente no le voy a hacer una disección de este tipo. Entonces la pregunta que yo me hago es, si no lo hacemos a todos los pacientes que nos enfrentamos a hacer una colectomía derecha, ¿de qué manera vamos a lograr el expertise para hacer este procedimiento, que es un procedimiento que tiene una complejidad mayor y que dentro de nuestro grupo estamos enfocados en hacerlo porque nos parece que tenemos que estar totalmente involucrados en este tipo de decisión? Entonces, ¿cómo sería la forma de decir, voy a lograr el expertise necesario para bajar mis complicaciones, seleccionando de qué manera, Antonio? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. La colectomía derecha en algún momento se volvió una cirugía rutinaria de todos los días, se hace en cualquier parte, y ahora con esto está retomando un poquito más de nivel y de delicadeza y de experticia. ¿Qué pasa en el recto? En el recto nosotros tenemos la posibilidad de hacer la resonancia y establecer unos criterios claros y unos parámetros de una medida. Si está a tanta distancia del mesorrecto, está amenazado y hay que hacer esto o hay que hacer esto. Lo tenemos claro. Aquí no tenemos ese patrón. Yo no tengo la respuesta definitiva a eso. Yo, en mi opinión, lo hago caso por caso y en aquellos pacientes en los que yo pienso que se va a beneficiar. Yo miro la tomografía y digo, bueno, esto parece ser un tumor T3, parece ser un tumor T4, está grande, y miro al paciente. Es decir, miro cuál es el protoplasma con el que estoy trabajando. Entonces yo tengo un paciente de 80 años, sabiendo que la recidiva está en los dígitos simples. La recidiva de este paciente estará en el 5, en el 6%. No lo voy a salvar de mayor cosa. Ahora, si a este paciente me llega con ganglios positivos y de pronto nosotros le fuéramos a dar quimioterapia adyuvante, la ventaja de darle sobrevida mayor con terapia adyuvante a este paciente es marginal. Eso lo sabemos, es marginal. Después de 74 o 75 años, la sobrevida es marginal. Entonces, muchas veces decimos, a pesar de que tiene ganglios positivos y tiene cierta edad, no le demos quimioterapia adyuvante. ¿Por qué lo vamos a hacer en todos los pacientes esta misma cirugía? Ahora, debiéramos hacérsela a todos para que nosotros nos volvamos expertos. Entonces ahí viene un dilema, creo yo, ético, y es, ¿la cirugía gira alrededor de nosotros o alrededor de los pacientes? Yo no sé cuál sería la respuesta. Ahora, si yo tengo un paciente, como te dije antes, 40 años, con un tumor de este tamaño, probablemente tiene una biología más agresiva, probablemente tiene un chance más alto, pero a ese paciente yo le haría todo, aún entendiendo que tiene unas posibilidades de complicaciones más altas. Ahora, como las otras cosas que pasa con el recto, con la cirugía de páncreas, debiésemos considerar hacer un D3 en todos los hospitales. Yo pensaría que no. Muchas gracias, Antonio, por tu respuesta. Si les parece bien, voy a leer algunas de las preguntas que hizo la audiencia. Tuvimos casi 500 participantes que estuvieron durante toda la charla.
Preguntan si para la indicación de realizar una disección de 3, ¿cuál sería el rol o el valor que tienen los estudios de estadificación por imágenes, tales como la resonancia o la tomografía en el preoperatorio? ¿Consideran si es que la reconstrucción tridimensional, 3D, para evaluar diferentes variantes anatómicas podría ser de utilidad? El doctor Silo pregunta. Si uno mira mucha de la literatura que viene de Asia, ellos lo hacen casi que de manera sistemática y hacen este tipo de reconstrucciones. Lo mismo pudiéramos hablar de hacer resecciones anteriores bajas o resecciones izquierdas en las cuales pudiéramos hacer reconstrucciones en 3D porque queremos preservar la arteria de Medellín cerquitica de donde está porque quisiéramos preservar eso. Costo-beneficio, no sé. Yo, en mi práctica se basa simplemente en mirar la tomografía, no en hacer una reconstrucción 3D, ni vascular, ni del órgano blanco como tal. No sé qué piensan Gustavo o el doctor Minetti, no sé cuál sea su experiencia al respecto. Ángel, no sé si quiere decir algo. Reconstrucción 3D no tengo, yo me manejo como el doctor Caicedo, como Antonio, con tomografía computada, excepcionalmente una resonancia magnética en casos muy excepcionales, a lo mejor cuando uno piensa una extensión a otra víscera, pero nada más que eso. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. La estadificación, en nuestro caso, y creo que la mayoría, es mediante tomografía computada. Y un poco lo que había mencionado en mi comentario antes, que realmente no hay, la evidencia no muestra que las imágenes que disponemos hoy en día nos permitan discernir cuando estamos en presencia de un tumor en la raíz del de un ganglio en la raíz del iliocólica que pueda ser positivo o no, solamente por el tamaño. Y en esto de empezar a explorar la disección D3, nos ha pasado de encontrarnos hace muy poco con una tomografía que tenía un ganglio muy, muy prominente en la raíz del iliocólica, lo cual nos hizo decir claramente que no había dudas que teníamos que hacer una disección de 3 en ese paciente. La hicimos anatómicamente y la disección fue muy, pero muy satisfactoria, y cuando hicimos el estudio de anatomía patológica ese ganglio era negativo. O sea que, digamos, eso reafirma un poco lo que estamos diciendo, que no podemos basar la decisión, al menos hasta el día de hoy, en imágenes como tomografía, que es lo que habitualmente todo el mundo usa rutinariamente para la estadificación preoperatoria. Bien, de acuerdo con eso, creo que la pregunta se refería principalmente a trazar un mapa anatómico con el cual uno pueda guiarse durante la cirugía y saber si la arteria pasa por delante, por detrás de la vena, o de alguna manera cuál es la constitución del tronco de Henle, también, que creo que puede ser de utilidad preoperatoria, ¿no? El doctor Huertas pregunta si los tumores de ciego también liga a la cólica media. Si voy a hacer un tumor del ciego, ligaría la rama derecha de la cólica media. Hay una cuestión que para mí es difícil de aceptar o entender, y es el argumento de que hay metástasis en los ganglios apicales que la histología no es capaz de identificar. Eso es totalmente teórico. ¿Cuál sería el riesgo de que un tumor del ciego se vaya hasta la región apical? Entonces, si yo me voy hasta abajo a la raíz de la cólica media, lo que estoy exponiendo es isquemizar parte del colon izquierdo, o por lo menos parte del colon transverso distal. Yo tomaría la rama derecha y buscaría activamente la rama derecha de la cólica media. Perfecto, muchas gracias. El doctor Minati pregunta, ¿qué opina de realizar una adecuada disección de la fascia de Fredet, preduodenocefalopancreática, antes de ir por el tronco de Henle y los vasos cólicos medios? Yo creo que yo mencioné algo al respecto cuando empezamos, y es, uno puede empezar por la... si uno tiene un libro, uno puede empezar por esta o puede empezar por esta. Lo único es que cómo lee uno la historia. Pero yo me imagino que en este caso uno pudiera empezar por la página de arriba
y leerla de atrás para adelante. Yo pienso que no habría ningún problema si uno tiene la experticia y la habilidad técnica para hacerlo. Bien. Hay una pregunta acá que resulta interesante. El espectador es anónimo, no tengo el nombre, pero dice, piensa entonces que es más importante la radicalidad, es decir, mantener los planos embriológicos que la misma disección ganglionar en sí. Esa es una pregunta como cargada, creo yo. Sí, yo estimo que se refiere a mantener intactas las fascias que envuelven al mesocolon, tal como preservamos la fascia mesorrectal, como un criterio de muchísima importancia, quizás hasta más importante que la profundidad en la que disecamos los ganglios hacia la raíz de la arteria. Yo pienso, Ricardo, que la pregunta es esta. Si uno le preguntaran lo mismo sobre el recto, ¿qué es más importante? ¿Remover o hacer una ligadura alta de la mesentérica inferior o preservar la integridad del mesorrecto? Hoy por hoy nosotros sabemos que de pronto sería más importante preservar la integridad del mesorrecto, por lo menos en lo que se refiere a recurrencias locales. Yo no creo que nosotros tengamos hoy evidencia suficiente para responder en el colon si sería más importante mantener la integridad de ese mesenterio o hacer la división local. Hoy lo que tratamos de hacer es simplemente hacerla lo más amplia posible y lo más cercano al origen del vaso. Bien. El doctor Martín Rodríguez pregunta, quisiera saber si, como dijo, se puede hacer indistintamente, siempre aborda de medial o alguna vez y en otros casos lo hace desde lateral. Mi preferencia es siempre, siempre, siempre medial a lateral. Para mí el lateral a medial es como, no pude, entonces me tocó irme para el otro lado. Para mí el lateral a medial es el plan B para todo. Para el colon derecho, para el izquierdo, para todo. Se puede hacer de lateral a medial y es levantar el recto, medializarlo y después hacer la disección por la mitad. Bien. ¿Usted cree que deberíamos marcarle las estaciones ganglionares para los patólogos? No sé cómo marcaría uno las estaciones ganglionares. Ahora, si uno mira los artículos de Japón, de China, de Singapur, entonces tienen 220 y tantas estaciones. No sé cómo haría uno como cirujano para marcar las estaciones. No, yo creo que la pregunta que acaban de hacer, Ricardo, me parece que es identificarle los pedículos centrales que ligás para que el patólogo los pueda replicar, o sea, la ileocólica o en el caso del origen de la cólica media. Me parece que ese debe ser un poco... Ok, pero hay unos parámetros específicos para medir la integridad de esto, que no es identificar la cólica media, sino es, y normalmente en los sitios donde se hace de manera regular, y uno va y lo habla con su patólogo, y va y mira el paper, creo que fue la segunda diapositiva, que era mirar la longitud del intestino, mirar la distancia que hay del tumor al pedículo central, la distancia que hay del tumor de la pared abdominal, de la pared del colon al pedículo central y el área, medir el área. Entonces, es simplemente una fórmula matemática para uno medir el área. Esos son los 4 parámetros. Tener unos márgenes que sean por lo menos de 5 a 8 centímetros y súper importante, la parte del ilion terminal que sea más o menos de 10 centímetros. Esos son los parámetros, para decirlo de alguna manera objetiva, y está en el papel en el paper de la publicación de Hornberg del 2009. Ahí está muy clarito especificado eso, si alguien quiere tener unos parámetros claros de cómo mide la calidad de eso. El problema que yo le veo es, eso aplica a un tipo alto, robusto, pero si se lo aplicamos a una mujer muy pequeña, bajita, muy flaca, ¿sería lo mismo? No sé. Sí, pero quizás lo más importante, las colectomías segmentarias nacieron con Golliger y con Nichols en la década del 70, y ellos cuando hablaban fundamentalmente en el colon izquierdo, cuando resecar el ganglio de Moynihan, que es el último ganglio con la raíz de la mesentérica, demostraron que hacerlo en la raíz de la
de la hemorroidea, de la sigmoidea, era exactamente lo mismo, pero eso pudieron demostrar eso resecando el ganglio centinela, biopsia, es decir, haciendo la anatomía patológica y mostrando cuando eran positivos y negativos. Y cuando el ganglio de Moynihan, en aquella época que no había otro tratamiento, era positivo, prácticamente la sobrevida era como si el enfermo tuviera una metástasis distánica. Entonces, quizás la extirpación y el marcado, la visualización de eso tenga que estar relacionada después en el análisis ulterior respecto a la sobrevida de los pacientes, ¿no? Sí, no sé, pienso que pues tenemos unas limitaciones y es lo que hablábamos, probar que histológicamente hay un beneficio. De pronto no tenemos ni la tecnología ni el conocimiento en este momento. Lo que sí queda claro para mí en el momento actual de la cirugía es que lo que yo quiero es aumentar la sobrevida de mi paciente y disminuir o aumentar la sobrevida libre de enfermedad. ¿Cuántos casos de estos tengo que hacer para aumentar la sobrevida a uno? Probablemente tengo que hacer muchos a costa de mucha morbilidad para los pacientes. Habiendo entendido eso, pienso que entonces es mejor un abordaje selectivo que volverlo el estándar. Ahora, hay personas, yo he escuchado a Stefan Benz de Alemania que lo hace de manera radical y tiene resultados excelentes. Yo tengo otro amigo cirujano en Alemania que me ha dicho, no, hemos tenido unos resultados terribles. Probablemente, Antonio, eso se linkee con lo que habías dicho en un momento de tu presentación, donde así como, digamos, se jerarquiza tanto la cirugía del cáncer de recto y probablemente uno o algunas sociedades como en Estados Unidos estén viendo qué lugares acreditados estén capacitados para ofrecer resultados quirúrgicos y en términos de sobrevida adecuados. En cáncer de recto, bueno, un poco lo que decíamos antes, se está también jerarquizando probablemente la calidad de la cirugía que se haga y uno no sabe quizás si en un futuro de repente tenga que haber también cirujanos acreditados para ofrecer cierto tipo de disección, ¿no? Obviamente que eso es terreno especulativo. Sí, de acuerdo. Con respecto al comentario de Antonio sobre los resultados buenos o malos que tenían dos cirujanos que usted conocía ahí, también la importancia de medir los propios resultados que uno tiene para saber qué tipo de técnica aplicar, cómo aplicar o quizás modificarlo, ¿no? Acá hay un comentario y una pregunta del doctor Juan Carlos Patrón, que un poco sintetiza, un poco realza la parte central. Dice, Antonio manifestó que no siempre se debe hacer D3, y en eso estoy de acuerdo, es lo más controversial, pero sí debemos hacer siempre la excisión total del mesocolon y ligaduras centrales, por lo menos de 2, correcto. Esto solo no sería suficiente para mejorar la sobrevida, ya que está estandarizando la técnica. Sí, un abrazo, Juan Carlos. Está claro que una de las ventajas teóricas de esto es estandarizar la técnica y no hay una técnica estándar de micolectomía derecha. Uno puede ver cualquier cantidad de especímenes que tienen esto de mesenterio o especímenes que están muy completos. En teoría, lo que todos hacemos como mínimo es un D2. Yo pienso que hay una ventaja en tratar de hacer la cirugía lo más oncológica posible, teniendo en cuenta que, como lo he repetido ya en múltiples ocasiones, yo no soy partidario del D3 para todos, sino selectivamente. Pero ya esa para mí es una opinión un poco más personal, aunque yo reafirmo, repito, hay mucho valor en esta cirugía en los casos adecuados. Acá tenemos otra pregunta de un espectador anónimo. ¿Algún beneficio de las plataformas robóticas para esta cirugía? Yo creo que ahí es donde está todo el beneficio. Ahí en la robótica es donde está todo el beneficio y creo que ahí es donde esta cirugía va a explotar, en la robótica.
Yo creo que va a llegar un momento en que si se vuelve esto todo robótico, el estándar va a ser hacerle D3 por robótica, incluso a esos pacientes con esos tumores monstruosos. Bien. Y acá pregunta, en pacientes jóvenes, complicaciones graves, ¿cómo ha manejado las complicaciones vasculares? Pues las complicaciones vasculares se manejan tratando de controlar el sangrado. Hay un video ahí que no corrió, pero se los puedo poner. Es un video de Matt Albert que está haciendo una disección robótica y entra en la arteria y tiene un sangrado enorme. Yo pienso que pues, lo que tratamos de hacer todos y es controlar el vaso. ¿Qué pasa con la vena? La vena mesentérica, pues puede que la reparemos, pero se va a trombosar, va a tener otros resultados, vamos a causar una isquemia por oclusión en el intestino delgado. Esos pacientes se pueden morir. Ahora, los pacientes que hacen una atonía gástrica tienen un riesgo altísimo de aspiración. Y aspiran y se mueren. Y no sabemos cuáles van a ser eso. La curva de aprendizaje de esto es significativa, no es irrelevante y tiene que ver con lo que estaba diciendo Gustavo, que se ha como tratado de aumentar un poco el nivel de la colectomía derecha, pero manejar una lesión venosa y mientras más caudal, perdón, mientras más cefálica la lesión, más problemática. Claro. Seguro porque no puedes tener control del vascular. Vos tenés la porta, tenés la esplénica y tenés la mesentérica. No tenés control vascular para clampear. Claro. ¿Y a cuántos casos estima usted que debería ser o que es la curva de aprendizaje para este tipo de cirugía? Pregunta Bruno Taborda. No, yo no sabría responder porque creo que las curvas de aprendizaje, pues, las curvas de aprendizaje son muy subjetivas y pienso yo que las curvas de aprendizaje es simplemente poner en una tabla cuántos casos he hecho, mis resultados y mirar cuándo mis resultados sobrepasan mis resultados buenos sobrepasan mis resultados malos. Entonces yo tengo que poner una medida, va a ser el 50%, va a ser el 70%, ¿cuánto va a ser el porcentaje que yo considero que esa va a ser mi curva de aprendizaje? Ahora, no sé, yo pienso que hacer 20, pero un número totalmente arbitrario, basado en absolutamente nada, simplemente algo que se me viene a la cabeza y pensar que después de 20 ya se siente uno más cómodo, pero de pronto Gustavo tendría una opinión diferente. No, creo básicamente lo que vos dijiste, Antonio, que para evaluar cuál es la curva de aprendizaje en este procedimiento, ya tenés que partir de una expertise mucho más importante, un background mucho más grande en colectomías de todo tipo. Quien pretenda explorar este procedimiento tiene que tener mucha experiencia detrás en resecciones laparoscópicas de todo tipo. Creo que el punto central de esto es manejar muy bien al detalle la anatomía vascular del colon derecho, como vos hiciste hincapié al inicio de tu presentación, sabiendo todas las posibles variaciones anatómicas. Sobre todo la más importante es la aparición por delante o por detrás de la vena mesentérica superior de la arteria iliocólica, porque digamos, eso puede variar la calidad de la disección o cómo ejecutar la disección, pero creo que hasta coincidiría con vos que capaz, después de 20 disecciones de este tipo, un cirujano que ya viene con mucha experiencia laparoscópica y abordaje mini-invasivo detrás, probablemente se empiece a sentir o a poner cómodo con el procedimiento. Sí, además que, como yo dije, mi instrumento preferido para esto es el armónico. Pero el armónico tiene otra serie de problemas. Por ejemplo, el armónico se calienta mucho y la parte de metal dura caliente 3-4 segundos. Si uno no tiene eso en cuenta, entonces vas a quemar lo que toques enseguida. Entonces, sí, es exacto lo que tú dijiste. Bien, acá el doctor Hugo Domínguez pregunta si la fluoresceína aportaría algo como marcador para la resección ganglionar. Sería un estudio muy bueno para hacer. Pienso que hay mucha gente trabajando en eso.
utilizar el verde de indocianina, tratando de utilizarlo como un marcador para poder guiar la cirugía. Creo que hay gente trabajando en Manish Chan, que está tratando de hacer. Mi práctica es utilizar verde de indocianina en la izquierda. En la derecha creo que no lo he usado nunca, a menos que sea algún video específico que quiero hacer para algo, mostrarlo en alguna parte, pero nunca lo uso. Interpreto que la pregunta debe ser un poco asociándola con el comentario que había hecho Ángel, de quizás tomar la indocianina para marcar un ganglio centinela y ahí sí, quizás inclinar la decisión de 3 o no de 3. Lo que vos mencionabas, Antonio, que lo usás en las resecciones izquierdas, imagino que es más que nada para ver la viabilidad vascular del colon que vas a anastomosar. Me parece que la pregunta apuntaba capaz a identificar un ganglio que permita decir a este paciente le hago una decisión de 3 y a este paciente no. Y yo creo que entonces en ese sentido la evidencia es un poco no confusa, sino simplemente no aporta un beneficio mayor, porque que el ganglio se ilumine no quiere decir que el ganglio esté comprometido. Simplemente muestra cuáles son las diferentes estaciones linfáticas, y como te pasó a ti con aquel caso que hiciste, que tenías un ganglio muy grande, lo disecaste y resultó negativo. Entonces no te da realmente una pauta para decir sí, hay que disecarlo, sino es, ok, allá hay ganglio, no más. Bien. El doctor Federico Yaggi pregunta y dice, ¿piensa que puede ser mayor el beneficio en pacientes con tumores tempranos, por ejemplo T2 o T1, por ejemplo tumores del ángulo hepático, que al ampliar la disección ganglionar aumenta la posibilidad de encontrar ganglios positivos? ¿Cambiaría el estadio y se beneficiaría con una mejor estadificación postoperatoria? No, pienso que es al contrario, porque hacerlo en tumores tempranos, la posibilidad de que un tumor tenga ganglios linfáticos ganglios linfáticos positivos está muy relacionada, pues nosotros lo asociamos con el tamaño, pero es realmente asociada al nivel de penetración. Y hay estudios viejos en los cuales también sabemos que los tumores, la diseminación horizontal de los tumores, aunque hablamos de márgenes de 5 centímetros, el 80 al 85% de los tumores de manera horizontal no van más allá de los 2 centímetros. Entonces, un tumor, un T2, estaríamos haciendo mucha cirugía a un tumor muy temprano, pienso yo. Bien. Acá pregunta Luis Lombana si es que ha tenido pacientes con diarrea intratable como complicación de una disección de 3. Yo he tenido, si es Luis Jorge Lombana, he tenido pacientes con diarrea, pero no intratable, los pacientes la manejan. Complicaciones funcionales, lo que sí he visto es pacientes con atonía gástrica, pero no diarrea intratable. He visto con diarrea, como cualquier hemicolectomía derecha. Bueno, Antonio, ¿quisieras dejar algún comentario final como cierre de tu exposición? No, agradecerles a ustedes muchísimo por el placer y el privilegio de hablar y compartir con ustedes. Como siempre, Gustavo, un placer enorme. Fabio, Romina, muchas gracias. Doctor Minetti, y a todos ustedes allá. Ojalá pues sigamos compartiendo más y cuando pase toda esta pandemia nos podamos encontrar personalmente. Bueno, muchas gracias, Antonio. Fabio, ¿alguna palabra de despedida? Bueno, no, como para cerrar, agradecerle nuevamente a Antonio. Creo que fue una charla muy gráfica. Creo que es un tema sobre el cual no existe todavía mucha evidencia, pero sí está claro que la colectomía derecha es una cirugía que estaba muchas veces en manos de cirujanos sin mucha experiencia, y que esto eleva un poco el estándar de calidad mínima que se exige para hacer una cirugía oncológica, como son la gran mayoría de las colectomías derechas que se hacen. Creo que la curva de aprendizaje no solo depende de la cantidad, sino también de la frecuencia con la que uno hace. Si uno selecciona mucho los casos y hace una colectomía de 3 cada 6 meses, creo que, digamos, nunca termina de tener mucha experiencia tampoco en esto. Creo que no solamente la cantidad, sino la frecuencia. Así que bueno, nada, realmente muy contento, muy satisfecho con la charla y muy interesante el debate. Le agradezco también a los comentadores.
y especialmente también a vos, Ricardo, por la coordinación. Creo que con esto estamos bien. Bueno, muchas gracias a todos. Primero que nada, quiero pedirle disculpas a todos los que por ahí hicieron alguna pregunta o un comentario y por razones de tiempo no lo pudimos completar. Antonio, quiero agradecerte profundamente tu presentación y tu disposición a estar disponible para nosotros, al doctor Minetti, a Gustavo también, y a todos los organizadores. Muchas gracias. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Bueno, muchas Chao, gracias. chao. Buenas noches.